ponencia es medidas de apoyo, curatela y gestión del patrimonio tras el daño cerebral adquirido. Y como anteriormente he dicho, pues compañero Manuel Prado García, abogado en ejercicio, especialista en Derecho Civil, curatela y medidas de apoyo a personas con discapacidad. Vale. Buenos días a todos, gracias por por asistir. Soy Manuel Prado García, abogado en ejercicio, como he sido presentado. Yo les voy a exponer una faceta de todo el proceso colindante con la Ley 5/2025 que os ha explicado Ana Belén. Si os fijáis, Ana Belén en su exposición ha estado expresando que la nueva ley ha evolucionado en la estimación de secuelas de carácter cognitivo. Ha hablado de libertad de centro asistencial. Incluso ha mencionado el hecho de contar con la asistencia de terceros. Esto forma parte del mismo puzzle. A lo largo de mi exposición encajaremos las piezas, pero si os fijáis, todo tiene que ver con la funcionalidad de la persona que ha tenido, la funcionalidad en la toma de decisiones que ha tenido, que el cambio, perdón, más concretamente, en la funcionalidad en la toma de decisiones que tiene la persona que ha sufrido el evento, en este caso el evento de daño cerebral. ¿Por qué? Porque cuando se trata, fijaros que os ha expresado que tenéis que, posiblemente vais a tener que afrontar un proceso donde vais a tener que estimar, vais a tener que estar relacionados con las aseguradoras a efectos de que os computen los baremos, a efectos de que paguen cantidades anticipadas para cuadrar o poder abordar los primeros gastos que supone ese daño cerebral, esa asistencia. Y esto está directamente relacionado porque se trata de personas muchas veces, las que no, perfecto, pero el evento de daño cerebral a veces comporta, más de las necesarias, una afectación en la funcionalidad en su toma de decisiones. Expreso de esta forma y no como incapacidad o afectación en la toma de decisiones, porque el sistema de tutela o de curatela o de asistencia judicial o apoyo a estas personas ha sufrido una transformación. Antiguamente hasta la ley 8/2021, como veis ahí, regía el sistema de tutela clásico que todos seguramente tendréis en vuestro concepto genérico. ¿Qué suponía qué suponía antes esta situación? La persona que se veía afectada en una toma de decisiones, que presumiblemente no tenía capacidad para adoptar decisiones en su entorno familiar, vital, incluso patrimonial, era sometido efectivamente a un proceso de incapacitación. Un proceso de incapacitación que a su vez estaba correlacionado con la designación de un tutor que, dependiendo del grado de afectación que tuviera esa persona, prácticamente le sustituía en todos los aspectos de su vida. Prácticamente era una muerte civil de la persona que venía afectada, que era sustituida en su toma de decisiones con independencia. Normalmente la humanidad del tutor, de la persona que era designado tutor, procuraba tener en cuenta lo que pudo haber sido sus posibles intereses según lo conociese. Pero realmente el, el, el sistema tutelar anterior era un apartamiento de la persona y una sustitución por la persona designada como tutor. Realmente era lo que se dice una muerte civil de esa persona, un apartamiento de la sociedad y simplemente se le mantendría como en estado latente, expresado en términos clínicos y médicos. ¿Qué pasaba entonces?
cuando tú te enfrentabas a un proceso de ese perfil, si bien es cierto que su señoría, el juez, hacía una evaluación, una exploración más o menos somera, pero siempre el punto principal eran los informes médicos. Los informes médicos eran informes de diagnóstico, decía, esta persona no puede o tenían estas limitaciones y se la declaraba incapaz. Es cierto que podía haber diversos grados de incapacidad y la capacidad del tutor podía suplir. Pero la generalidad era de designo incapaz, de nombre incapaz, se le designaba un tutor dentro de las personas que se proponían en la demanda potencial y este tutor pasaba a tomar control de la vida de la persona. ¿Y por qué digo ahora afectación funcional? ¿Por qué? Porque a raíz de la Ley 8/2021 de 2 de junio supone un punto de inflexión en, en la concepción de las personas que han sufrido, en este caso me voy a ceñir y voy a tratar de ser lo más cercano posible sin ser demasiado técnico, a la generalidad de la gente. Esto supone, la nueva ley supone una transformación del concepto de tutela y apoyo a la persona necesitada o que antes se declaraba incapaz. ¿Qué supone esto? Pues, como dice la imagen, se transforma totalmente el sistema español de capacidad jurídica. Se transforma porque ya pasamos de designar, quitamos el concepto de incapacidad para retomar el concepto de asistencia a la persona, de apoyo a esa persona que en su día al sufrir un evento dañoso, se puede trasladar no solo al hecho de que a las personas que han sufrido un daño cerebral, bien por ictus, aquí no hay distinción entre si es ictus o si es un accidente, es el hecho de la persona que sufre un evento dañoso cerebral que puede afectar a su relación no solo en su vida personal, sino también en su vida patrimonial. Y luego también, lógicamente, eh, efectivamente es muy, muy significativo la sentencia del Tribunal Supremo que se menciona ahí, que supone un cambio estructural del sistema. Y luego, fíjense, efectivamente, se sustituye el modelo de incapacitación por apoyos personalizados. Esto es relevante, porque donde antes estaba la sustitución de la persona por el tutor, ahora se transforma claramente por el hecho de respetar su voluntad, sus deseos y preferencias y hacer los ajustes racionales, los ajustes necesarios a la hora de adoptar una toma de decisiones respecto a la persona que tiene que apoyar, el tercero que tiene que apoyar a la persona afectada. No se trata ya, hemos pasado de el concepto de incapacitar y apartar al concepto de apoyo e inserción y dignidad de la persona afectada, que es muy diferente. Todos tenemos en nuestra cabeza la persona es incapacitada tiempo A, que prácticamente vivían apartadas, prácticamente de las decisiones que se adoptaban sobre su vida. Ahora es todo lo contrario. Se pretende que esa persona sea parte activa de su vida. Es cierto que pueda necesitar apoyos, pero para eso la ley la ley 8/2021 articula un sistema que favorezca la dignidad de estas personas y le haga participar tanto de su vida personal como de su vida patrimonial. ¿Qué es lo que sucede? Como os ha hablado Ana Belén, ahí se están empezando a valorar secuelas que antes no se valoraban, secuelas de daño cerebral invisible, que sí. ¿Y qué supone esto? Que son secuelas que efectivamente antes no se computaba y no se podían tener en cuenta a efectos de una potencial incapacidad, pero ahora sí se tiene en cuenta para determinar el nivel de apoyo que esa persona puede necesitar
de un tercero sin dejarla, sin apartarla de su vida. Por eso el principal, la ley toma como punto de referencia, primero, la curatela. Ya hemos pasado de un sistema de tutela a un sistema de curatela. La curatela antes era una institución residual en el antiguo antes de la ley 8/2021. Ahora ha pasado a ser la referencia. La referencia en el sentido de que, como os digo, es una medida de apoyo judicial a esa persona, pero también con carácter subsidiario. Primero el juez va, antes de adoptar una decisión de curatela, se va a valorar si la persona que le sirve de apoyo, bien por, que sea un familiar, bien necesita a su vez una mayor seguridad jurídica para adoptar decisiones en torno a la persona afectada. Como veis, la curatoria es una medida de apoyo judicial. La expresión apoyo judicial es la referencia en este nuevo sistema, porque es lo que os digo, es apoyo, no apartamiento. Luego, en función, ahí pone el artículo 269, representación solo si es estrictamente necesarias, y luego funciones del curador centradas en la autonomía. Esto deviene a que el sistema de curatela se divide, hay tres sistemas, se divide en tres formas de ejercerla o de otorgarla. Primero está la curatela asistencial, que es la regla general, como dice la diapositiva. Es la que, en todo caso, el juez, su señoría, va a tratar, la que va a primar. Es que va a analizar a esa persona, ya no, y si recordáis, mi primera expresión, hemos pasado de un sistema de incapacitación a un sistema en que se analiza la funcionalidad de la persona. ¿Por qué? Porque antes, en el sistema de tutelas, era un sistema de diagnóstico. Predominaba el informe médico y sobre ese informe se dictaminaba. Ahora no. Ahora los informes médicos, y conecto con la exposición de Belén os ha explicado que los informes médicos, para su favor, para negociar, para tratar en el juzgado la máxima valoración de vuestras secuelas, el informe médico ha de recoger una serie de circunstancias, eventos. En el caso de la curatela, también el informe médico no bastará cualquier informe médico que determine un daño en la persona de que estemos tratando. Será necesario, por supuesto, pero el informe médico tiene que recoger las, iba a decir discapacidades, las funcionalidades que esa persona, de las que esa persona adolece en el momento en que se emite ese informe. ¿Qué significa? Que no va a ser lo mismo una persona que no pueda moverse, pero sí pueda entender, o una persona que sí pueda moverse, pero que a lo mejor precise más apoyo de entendimiento, o en estos casos extremos, obviamente, son las personas que desgraciadamente no podemos determinar, porque son su voluntad, cuáles son sus querencias, porque desgraciadamente están en una cama. En este caso, como figura ahí, la regla general es la asistencial. Asistencia simplemente es, os pongo un ejemplo, se va a firmar un testamento y a lo mejor se necesita que esa persona vaya acompañada de un tercero que le explique las condiciones, las consecuencias del acto que va a firmar. Es un modo eh, de estar seguro de que ella entiende, participa de sus decisiones y que adopta esas decisiones conscientemente sabiendo a lo que se enfrenta. Antes, un incapacitado ya no otorgaba testamento, porque sus actos eran nulos de pleno derecho. Ahora se le pretende hacer, como
soy reiterativo, pero es un cambio tan paradigmático que es importante reseñarlo. Se le hace partícipe de su vida, se le hace partícipe de su vida para bien y para mal, señores. Se le hace partícipe para ser parte integrante de su propia dignidad, pero lógicamente también se le hace partícipe para responder de las consecuencias de los actos que firma o que ejecuta. Lógicamente dejando a salvo las posibles responsabilidades del curador que le puede estar asistiendo, que no son los mismos que las de un tutor en el sistema antiguo. Un tutor tenía una potencial responsabilidad mucho más gravosa porque allá adoptaba todo el sistema vital en el ejercicio de su vida, de su desarrollo vital y de su gestión de patrimonio de la persona de la que estamos tratando. Aquí todo es un apoyo, un refuerzo para que, para que la persona afectada sea competente en sus actos. Lógicamente, en la norma, la ley, recoge lo que es la curatela asistencial, que es la predominante, la que os he expresado, y luego la curatela representativa ya es un equivalente con matices a lo que era la antigua tutela total. Como os imagináis, la tutela representativa ya no se limita a asistir, apoyar, a explicar a la persona de la que estamos hablando. La curatela representativa ya es el curador quien adopta decisiones porque no es posible determinar la voluntad o de lo que hubiera podido expresar la persona afectada. ¿Qué consecuencias tienes? Pero sin embargo, cuando se dicta una sentencia de curatela representativa o de curatela asistencial, pero me ciño ahora a la parte más grave, la sentencia en el proceso de curatela, donde se reseña la representativa, como veis, también puede ser mixta, asistencial representativa, pero me ciño, la sentencia no es genérica, no debe ser una sentencia genérica. Se trata de una sentencia donde se concrete, donde su señoría, el juez o jueza, debe concretar los actos y el nivel de asistencia o representatividad que debe asumir o que debe complementar ese curador respecto a la persona de la que estamos hablando. Sed muy conscientes de que la persona que está ya en el marco de un evento dañoso, ya os ha expresado Belén, que con independencia de salvar su vida, de intentar mejorar, de adaptar la evolución a mejor de todos sus daños, se va a ver envuelto en diferentes decisiones vitales para lo que va a ser su desarrollo vital, que es desarrollo económico en sus relaciones con las aseguradoras para conseguir la mayor baremación y una entrega de las cantidades anticipadas que se haya podido acordar, una decisión de toma en torno al centro asistencial, que si bien al inicio ya es la urgencia predomina sobre luego posteriores objetivos, pero luego cuando ya hemos estabilizado está una elección de centro asistencial. Terceros, la necesidad de apoyo de terceros. Esto, antes, la persona era apartada bajo el sistema de tutela. Actualmente tenemos que tener claro el nivel de comprensión o de complemento de funcionalidad. Fijaros que no digo de complemento de discapacidad, porque la palabra también, una de las expresiones claves es funcionalidad, sino que de funcionalidad que precisa esa persona. Se necesita ya estar para la entrega de dinero, estar en un marco de procedimiento judicial donde a lo mejor llegamos a una transacción respecto a las cantidades entregadas. Elección de centro significa que ya se tiene que tener
el encaje jurídico para que esta decisión sea adoptada legalmente. ¿Qué significa esto? Que la persona que se vaya a ver, que pueda estar afectada de esta, de esta, ah, de esta funcionalidad que necesite complemento, precisará, si supera la mera guarda de terceros, verse sometido a un proceso judicial. El proceso judicial de curatela puede ser abordado desde dos puntos de vista. Puede ser abordado desde un punto de vista de la ley de jurisdicción voluntaria, en el que ya es más liviano que el punto de vista, lógicamente, de que el sistema, un proceso ya abordado directamente de la ley de enjuiciamiento civil. En el sistema de la ley de jurisdicción voluntaria, ambos procesos, digamos, el de la ley de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria, pueden ser iniciados por el propio interesado, por familiares, incluso por el Ministerio Fiscal, por su señoría, pero tienen dos planos diferentes. Mientras que en la jurisdicción voluntaria, prácticamente la iniciativa o si no es la iniciativa, luego está la conformidad de la persona que precisa apoyo, es, es más flexible, donde en todo caso siempre va a haber una exploración judicial, donde la más flexible, más abierta, donde su señoría tratará de ver en qué condiciones, cuál es el nivel de afectación que pueda tener esa persona, le tratará de explicar, la exploración consistirá en entender, en acreditar, en comprobar si la capacidad de conceptos que tiene es más flexible. Lógicamente también el informe médico es importante aportarlo con las características que os he mencionado, donde se describen las funcionalidades que pueda abordar o de las que adolece esa persona, pero sin embargo no es tan vital como en el proceso de enjuiciamiento civil. Y luego, lógicamente, ambos procesos acaban con la designación de un curador que complemente. Normalmente los procesos de ley de jurisdicción voluntaria acaban con una curatela asistencial, donde se designa la persona que va a complementar en los diferentes actos. Como os he dicho, siempre es necesario concretar las funcionalidades de la persona y del curador. Y normalmente la jurisdicción voluntaria, la tendencia es que acabe o bien en sistemas de representación asistencial, bien para su vida ordinaria, bien para si tiene que adoptar decisiones jurídicas, bien a veces, lógicamente, en procesos en los que en actos jurídicos, como puede ser una compraventa, una aceptación de unas cantidades especialmente especialmente significativas, a esta designación de curador puede ser necesario, a su vez, que se le dé una designación de defensor judicial para evitar posibles contradicciones, posibles contrariedades respecto a y sobre todo el aseguramiento de la seguridad jurídica, permitidme la redundancia, del acto que se va a firmar. Conclusión, por supuesto, antes de iniciar cada proceso, una vez que su señoría recibe la solicitud de curatela, bien por la ley de jurisdicción voluntaria o bien la más gravosa por la ley de enjuiciamiento civil, lo primero que va a hacer su señoría es es verificar si la persona afectada ha otorgado algún sistema de autotutela, de autocuratela. ¿Qué significa? Sabéis que una persona que, si bien puede percibirse a sí misma que pueda necesitar o necesitar un apoyo, puede ir a un notario y otorgar una escritura de autotutela, de autocuratela, donde designa a la persona que quiere ella como curador, como apoyo, como guardador a lo largo de su vida, que puede ser, y este sistema, esta escritura pasa al registro civil y es lo que consultará
su señoría para verificar si existe si existe alguna escritura de autotutela, en cuyo caso la hará predominar sobre su sentencia, sobre su decisión, si no ha empeorado la situación, o si no, pues ya lógicamente la adoptará su señoría. Esto en el sistema de la ley de jurisdicción voluntaria. En el sistema de la ley de enjuiciamiento civil, ya el informe médico sí que adquiere más relevancia. Adquiere más relevancia, pero en todo caso es obligatorio la exploración judicial. O sea, quiero decir, una exploración judicial no como se hacía antes, donde prácticamente todo se dejaba en manos del informe médico forense. Se hacía prácticamente una exploración judicial de compromiso. Quiero decir, aquí, en ambos casos, la exploración judicial, si bien en el proceso de jurisdicción voluntaria es más flexible, más dinámica, en el proceso de ley de enjuiciamiento civil, como ya estamos tratando bien con la oposición de la persona que quiere, sobre la que se ha solicitado la curatela, o bien con personas que sí que precisan digamos, su situación es más necesitada, más de funcionalidad adolecida, la exploración judicial es más estricta, sin contar, vuelvo a repetir, los informes médicos que sean precisos, porque no todos los informes médicos pueden relatar a una funcionalidad física, sino lógicamente ya sois conscientes que puede también determinarse una carencia, una necesidad de apoyo funcional a nivel emocional, psíquico, de entendimiento. Quiere decir que todo esto también es importante. En ambos procesos es importante también contar con las declaraciones de testigos, de familiares, lógicamente de los trabajadores sociales, que los que se haya podido relacionar, porque el objetivo siempre va a ser adoptar una decisión en la que se tenga en cuenta la dignidad de la persona, su trayectoria vital y lo que pudo haber y la determinación de cuáles, si, en la medida de lo posible, cuáles serían sus voluntades en los diferentes momentos. Parece, quiero decir, cómo hemos saltado de un proceso en que casi se apartaba a la persona en un proceso de incapacidad, antigua tutela, a un proceso donde casi tenemos que averiguar cuál podría ser su voluntad. No se trata de averiguar al azar, sino explorar a esa persona, como os digo, para hacerle partícipe de su vida. Esta es la piedra angular de todo el sistema de curatela que rige actualmente y que ha transformado realmente sí que ha transformado la vida de estas personas, porque mientras en un lado ya se les apartaba, y esta es la idea que ya sé que soy reiterativo, ahora se les hace participar de sí mismos. Como veis ahí, la curatela tiene que ser personalizada, lo que os he dicho. Las sentencias no tienen que ser genéricas. Tienen que determinarse los actos en que en esa persona, en ese proceso concreto, se va a asignar su apoyo. Su apoyo puede ser asistencial, como os he dicho, representativo o puede ser mixto. Puede también mixto para unos actos de representación y mixto que adolezca simplemente a actos de asistencia jurídica. No de asistencia jurídica, de asistencia. Asistencia significa explicativa, hacerle entender, aclarar, explicarle los casos que va a asumir, los actos, y no solo tienen por qué ser jurídicos, pueden ser vitales. En este sentido, es importante, y tiene toda la razón esta última frase, es un cambio de paradigma. Tiene como base el apoyo y no la opacación de la persona. Finalmente, en este sentido, también tenéis que, como os he dicho al principio, es importante que se tenga en cuenta que este cambio de paradigma de lo que hemos expuesto aquí ahora, también tiene consecuencias en la adopción en la asunción de responsabilidades de la persona declarada
en la que se declarada, no, me corrijo, en la que se le ha prescrito una curatela. ¿Por qué? Porque mientras que antes una persona una persona a la que se le ha declarado incapaz o sin haber sido declarada incapaz se demostrase su incapacidad, sin determinar el nivel de incapacidad o de entendimiento, esos actos podrían ser declarados nulos de pleno derecho y no tenían eficacia. Ahora la cosa ha cambiado, señores. Ahora, si la persona dejó aparte diversos casos concretos en los que a lo mejor si se va a firmar un notario, sobre todo en personas que tenían en su día demencia o en los primeros estadios del Alzheimer, tenían ventanas de lucidez, el acto era válido y todo tenía la apreciación notarial. Pero ahora, lo que quiero reseñar, es importante que estas personas, sus familiares, tengan en cuenta que sí que tienen eficacia jurídica, sí que tienen eficacia de responsabilidad en torno a los actos que ejecuten. Sí que no voy a hacer concreciones, estamos en una jornada que se pretende aproximar la realidad de lo que afrontáis, bien como familiares, bien como personas afectadas, pues esta situación. Es haceros llegar la necesidad, este enfoque nuevo, porque está directamente relacionado con lo que os ha expuesto Belén anteriormente, porque se trata de toma de decisiones que tienen que estar sustentadas y que tienen que tener garantía judicial, o jurídica, mejor que judicial, en respecto de los actos que se suscriben. Por eso digo que antes podríamos librarnos, o la familia se podría librar, instando un procedimiento de nulidad sobre la incapacidad de la persona que había firmado. Ahora no. Ahora los actos que se firmen tienen efectos jurídicos. Salvo que luego siempre cuando cuando una persona va a firmar un acto jurídico en notario, el notario si detecta, aunque vaya al lado de su curador, el notario tiene también la función, la obligación de explicar bien más lentamente, bien por inputs directos, tiene que encontrar el modo de determinar y garantizarse que la voluntad de esa persona es la de firmar ese documento. Si luego, lógicamente, si no es posible determinarlo, lógicamente no va a proceder a esa firma. Pero existe ya, no es lo mismo que antes, existe, donde a lo mejor bastaba una percepción sensorial para determinar, vale, okay, está capaz, vale, no. Se exige también, igual que al juez en los procesos de curatela, se exige, cuando estamos ante estos perfiles, que el notario tome una posición activa respecto a la voluntad de la persona que va a suscribir. Se trata, en conclusión, respetar la dignidad de esa persona. El cambio de paradigma es tener en cuenta y respetar esa dignidad, la trayectoria vital en la toma de sus decisiones de esa persona y, lógicamente, explorar que es la voluntad, hacerle partícipe de su vida, de sus decisiones a todas estas personas. Y ya terminada la conferencia, la ponencia, pues estoy abierto a vuestras preguntas.